Estamos un poco con la serie y quise tocar un tema en esta mañana que lo titulé Vuélvete a mí. Y este pasaje central, medular, está en el libro del profeta Jeremías, un libro muy profundo. Y antes de entrar en el texto central, quiero poner un poco el contexto para ir al texto central, un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en esos tiempos y cómo este pasaje puede hablar y hacer una aplicación también a nuestros días. ¿Sí? Así que quiero mencionar el contexto de cómo venía el pueblo de Israel. La condición espiritual de Israel era muy fuerte, la condición espiritual. Y la palabra que se resalta en el libro del profeta Jeremías van a ver que es fornicación. Y otras palabras que se resaltan y que vemos en el libro de Jeremías es vuélvete, conviértanse. Son palabras que se resaltan en el libro del profeta Jeremías. Era muy fuerte porque esa palabra de fornicación era lo que estaba cometiendo Israel y ilustra la Biblia a Dios como un esposo y a Israel como una esposa infiel que se iba tras dioses ajenos y fornicaba. Y van a ver que el libro del profeta Jeremías dice, y fornicaron con dioses ajenos. Y había una infidelidad, es decir, un adulterio espiritual, ¿sí? Tras dioses falsos, idolatría. Y a todo esto, recuerden que el reino estaba dividido. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, abajo Judá, arriba Israel. El reino se divide después que viene el rey David, el rey Salomón. El reino se queda en división con Israel a 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, Judá. Pasan estos reyes como David, Salomón y viene Jeroboam. ¿Sí? Jeroboam empezó a traer dioses, puso dioses en Dan, en Betel, puso altares, dioses paganos, becerros de oro. Dice la Biblia que eran reyes que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Pero saben, Dios siempre levanta un profeta. Dios siempre levanta un varón que va a hablar un mensaje quizás duro, un mensaje que tenía que confrontar al pueblo para que se volviera a Dios. Y este es el profeta Jeremías. ¿Sí? Y esto también lo podemos ver en Oseas, ¿no? Cuando compara a Israel con una mujer adúltera, ¿no? Y cómo fornicaba tras dioses paganos y se iban. Y siempre el llamado de Dios en la Biblia es a volver, a regresar, al arrepentimiento. Y quizás diga, ya escuché varios mensajes del arrepentimiento, pero es importantísimo, mis hermanos. Siempre Dios tiene un Jeremías que va a hablar de parte de Él. Miren, mis hermanos, nadie puede hablar un mensaje de parte de Dios si no está en el secreto con Dios. Eso es lo que le enseñaba ayer a los jóvenes. Nadie puede dar algo que no tiene. Y Jeremías estaba en el secreto de Dios. Conocía a Dios y sabía lo que tenía que decirle al pueblo, porque Dios le hablaba en el secreto. Dice, porque no estuvieron en mi secreto, esa es la reprensión de Dios, porque no dieron a conocer mis palabras a mi pueblo, si hubiesen hecho conocer mis palabras al pueblo, se hubiesen vuelto, dice, de sus malos caminos. Y Jeremías estaba en el secreto y conocía a Dios y tenía un mensaje de parte de Dios. Nadie que no esté en el secreto con Dios no puede dar nada. Si estamos en el secreto con Dios, ahí conocemos a Dios y podemos dar un mensaje de parte de Dios. Se levantó Jeremías, ¿sí? Y el pecado era grave. Y los resultados es que las 10 tribus que estaban al norte fueron llevados cautivos. Pero dice Judá, la rebelde Judá, ahora vamos a entrar en el texto, el pecado de Judá sobrepasaba porque ellos habían visto cómo en el norte se habían ido tras dioses ajenos y que aún así eran llevados cautivos. Vieron todo eso y ¿saben? No hicieron nada, fueron tras dioses ajenos y la exhortación es a volverse a Dios siempre. Vieron el cautiverio como las 10 tribus
fueron llevadas cautivas y nada. Lo vieron, pero no se volvieron a Dios por causa de la rebeldía. El resultado, ¿sabe lo que sucedía, no? Por su rebeldía había sequedad, sequías. Y en estos días también, hermanos, en estos tiempos también hay una sequía espiritual, porque realmente no se vuelven las personas a Dios de todo su corazón. Y el mensaje que Dios tenía de parte de Jeremías no era para Babilonia, para Siria, era para su pueblo. Era para su pueblo. La reprensión venía para su pueblo. ¿Sí? El corazón del hombre es así, es obstinado, es rebelde. ¿No les pasa que muchas veces vemos lo que los demás hacen y pasa que nosotros también hacemos eso? El corazón del hombre es así, rebelde, obstinado. No aprende, es el que se vuelve a chocar con la misma piedra. No aprendemos a veces, ¿sí? Lo que podíamos llamar la reincidencia. Y eso es lo que pasaba con Israel. Cometer una y otra vez el mismo pecado, la misma falta, y tomarlo así de una manera liviana. Total, Dios me perdona. Eso es lo que estaba pasando con la nación. Y en el contexto, Jeremías 2:13, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Dos males hizo mi pueblo. Me dejaron, me abandonaron, se fueron tras dioses ajenos y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero así todo, hermanos, como les dije recién, Dios levanta a un profeta como Jeremías y lo envía a que dé ese mensaje. Jeremías dice, no sé hablar, no sé qué decir, ¿qué les voy a decir? No digas eso, porque todo lo que yo te mande, eso es lo que vas a decir y eso es lo que vas a hablar. Y acá una pregunta, ¿no? Acá, ¿para qué nos creó Dios? Jeremías fue creado para cumplir un propósito, para dar una palabra de parte de Dios, para llevar a cabo un mensaje difícil donde él iba a recibir indiferencia, crítica, ser maltratado. Y hasta en un momento Jeremías llegó a decir, ya no quiero hablar más de Dios, ya no quiero saber más nada con Dios. Pero obstante, dice la Biblia, había un fuego en mi interior que no pude soportarlo, dice. Y es el fuego de Dios en nosotros. Quizás Jeremías quería renunciar a lo que Dios lo había llamado. Y así pasa en algunos, ¿no? Que a veces quieren renunciar. Pero no, él dijo, me sedujiste y fui seducido. Y tu palabra es como un fuego en mí que no puedo contener. Ahí vemos un hombre que ama a Dios. Un hombre que ama a Dios, que ama a las personas, que le va a dar un mensaje que viene de Dios. Porque Dios le dice a Jeremías, yo voy a poner mis palabras en tu boca y eso es lo que vas a hablar. Y ese es un mensaje con pasión. Y yo voy a tomar algunos versículos nomás y voy a hacer algunas aplicaciones para no estar en todo el capítulo. Vamos a Jeremías. Capítulo 3 en adelante. Capítulo 3, verso 6. Ya sabe el contexto. Ahora nos metemos en el tema central, ¿sí? Si lo tienen, ahora sí. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Verso 7, dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, lo que le expliqué recién. 10 tribus al norte, 2 al sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio
pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Verso 10. Y subraya este verso. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, miren, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo, pero reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré una de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Y andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y los bullicios sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Capítulo 4, los primeros 4 versículos dice, miren, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, y entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y acá, circuncidad a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Tremendo mensaje, ¿no? Que estaba dando el profeta Jeremías y que Dios estaba hablando a través de Jeremías. Y aún así, vemos en los versos 9 y 10 que dice que su fornicación la tomaron de una manera liviana. Israel no se volvió. Judá regresó, pero dice de una manera fingida, no de todo corazón, sino fingidamente. Entonces Dios llama a los hombres a un verdadero arrepentimiento, no a algo que sea fingido. Miren, fíjense, y hace una comparación entre Israel y entre Judá. Dice,
ellos fueron más honestos, los del norte. No se volvieron. Pero ellos decían servir a Dios, pero después se estaban fornicando con los ídolos. Es decir, había una tibieza espiritual. Es decir, un momento con Dios y un momento con los ídolos. Eso es lo que estaba sucediendo. Por eso dice la desleal Judá. Y terminó siendo mejor, dice, hace una comparación, los del norte, que fueron más honestos, pero ellos fingidamente, porque un rato están con los ídolos y después están con Dios. ¿Y eso pasa hoy o no pasa? ¿No? Un rato vengo, levanto las manos, sí, gloria a Dios, aleluya, y después hay ídolos en el corazón. Pero Dios llama a un verdadero arrepentimiento, a un arrepentimiento que no sea fingido, que no sean solamente apariencias. Vivimos en una sociedad donde todo es apariencia, donde en las redes sociales es todo apariencia, ¿no? Ponen un versículo en sus estados, pero no lo viven. Es todo apariencia. Y las personas pretenden ser algo que no son. Y así vivimos, mis hermanos, queriendo mostrar algo que no somos, quizás. Y así infunde, ¿no? Las redes sociales, influencian en nuestros pensamientos a mostrar algo que no somos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Una foto, ¿no? de una pareja, pero después eso no, es todo ficticio, es todo apariencia. Somos muy rápidos para maquillar las cosas. Cuando le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y te dice con su sonrisita, todo bien, pastor, pero ¿está todo bien? Te dicen, sí, todo va bien, pero dentro hay cosas que están pasando, hay cosas que suceden. Somos tendientes a maquillar las cosas, a espiritualizar. Es todo muy superficial. Pero ¿saben? Dios conoce a cada uno de nosotros. Y ¿saben? Con el pastor, con las personas podemos ponerle una máscara, pero con Dios no, porque Dios nos conoce. Como dice el salmista, ¿no? Tú conoces mi levantarme, mi acostarme. Fuera, dice, en lo alto estás tú, en lo bajo estás tú. Podemos ponernos una máscara con las personas, pero no con Dios. Dice, se volvieron, pero de una manera fingida, un arrepentimiento no verdadero. ¿Saben qué? Un remordimiento, mejor dicho. Saben que la conciencia nos acusa, ¿no? Cuando hacemos algo que no está bien, pero es un simple remordimiento, no más, y después, bueno, ya está, y después vuelven a reincidir. ¿Fue genuino el arrepentimiento si vuelve a reincidir? Porque el arrepentimiento te quebranta, el arrepentimiento te hace volver a Dios y te hace abandonar el pecado. Entonces, fingimos, pensamos así de una manera liviana. Total, Dios me perdona. Arrepentimiento fingido y no de todo corazón. Por eso dice en el verso 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. ¿Por qué? ¿No? Su arrepentimiento era fingido. Vio Judá lo que hacían allá en el norte y sin embargo hizo peor. ¿Sí? En realidad no se habían regresado de todo su corazón a Dios y estaban mal con Dios. Ese era el pecado de Judá y que lo vamos a ver a lo largo de todos estos capítulos. Pero saben, antes que suceda esto y acontezca esto en Israel, había en Israel sucedido un acontecimiento muy importante en la nación. ¿Por qué? Había un avivamiento detrás de uno de los reyes que Dios usó, que fue el rey Josías, que ahí lo dice Jeremías. El rey Josías, hermano, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y hubo un avivamiento en la nación.
Limpió los lugares altos, dice. Habían regresado a Dios porque habían encontrado la ley de Dios. Empezó a corregir cosas, empezó a hacer reformas, Josías, espirituales. Empezó a llevar a las personas a la ley de Dios, al arrepentimiento, a que regresen a Dios. Y miren lo que dice, esto es un verdadero arrepentimiento. Segundo libro de Reyes, 22:15. Dice, y ella le dijo así: ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decía el varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Verso 18. Mas al rey de Judá, que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón, miren esta palabra, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Josías, hermanos, dice que se humilló delante del Señor y que su corazón no se endureció, sino que su corazón se enterneció al mensaje, a la palabra. Ahí lo vemos, lo leímos recién, un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento real. Y le dice: no vas a ver juicio, lo que va a pasar más adelante, porque vos escuchaste mi voz, te volviste a mí, te humillaste en mi presencia, dice, me buscaste, y por eso no vas a ver lo que va a suceder. Ese no era un arrepentimiento fingido, hermanos. El rey Josías estaba arrepentido. El rey Josías quitó los lugares altos. Y dice ahí la Biblia en Jeremías: Judá fingía. ¿Y saben lo que más detesta a Dios? Es la apariencia. El fingir, decir que estamos bien cuando realmente estamos lejos de Dios. Eso es lo que más detesta a Dios. Pero había un rey también, así como se levantó un profeta como Jeremías, había un rey espiritual. Un rey que puso las cosas en su lugar y empezó a llevar al pueblo a que abandonen los ídolos, a que busquen a Dios, a que se vuelvan a la ley de Dios. Y el verdadero arrepentimiento, mis hermanos, es una confesión que desgarra el corazón. Pero aún así, ¿qué dice la Biblia? Lo que acabamos de leer, ¿qué pasaba? No se volvían. Aún así. Pero dice la Biblia que Josías se humilló delante de Dios, rasgó su vestido, lloró en su presencia. Pero aún así, Judá no lo hacía, hermanos. Era una apariencia. El verdadero arrepentimiento desgarra el corazón, hace que regresemos a Dios. En el verso 12 dice: ve y clama estas palabras al norte. Dice: vuélvete. Cuando habla de vuélvete, habla de que arrepentimiento. Reconoce. Miren, dos cosas importantes: vuélvete y reconoce. ¿Y qué dice la Biblia? Aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Vuélvete, confiesa. Pero ¿saben qué? Somos tan duros y tan tercos en querer reconocer, en decir: yo he fallado, yo he pecado. Somos tan duros en reconocer: no, yo ya soy así y no voy a cambiar porque ya soy así. En reconocer, en decir: yo necesito cambiar esto en mi vida.
No, Señor, el esposo que me diste, la esposa que me diste es así, y no es el que vos elegiste, ¿no? Y así estamos, culpando a otros y no haciéndonos cargo de nuestros propios pecados, de nuestras propias rebeliones. Hermano, un ejemplo más, el hijo pródigo se volvió a Dios, fue y le dijo al padre así de una manera hostil, dice, dame toda la herencia y me voy, y agarró y se fue, se marchó, pero dice que en un momento, cuando ya no tenía que comer y que estaba mendigando, dice, las algarrobas de los cerdos, en un momento volvió en sí y dijo, iré y volveré a la casa de mi padre. Muchos jornaleros hay, pero miren, no solamente lo pensó, sino que lo hizo. Volvió. Y ¿saben qué? La historia del hijo pródigo ilustra a un padre que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos cuando fallamos, cuando pecamos, cuando estamos lejos de Él. Siempre está Dios dispuesto a perdonar. Siempre está Dios dispuesto a restaurar, a sanar, a que te vuelvas, a que confieses, a que te apartes y vas a alcanzar misericordia, porque Dios dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Clemente es Jehová y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. A que te vuelvas, a que te regreses a Dios, a que Él está siempre con los brazos abiertos para recibirte. Pero ¿saben? Tenemos que hacer algo, no fingidamente, sino de todo nuestro corazón, volvernos a Dios. Y esa es siempre la reprensión, y no nos hacemos cargo a veces de nuestras fallas. Es que mi entorno es así, es que la culpa es del otro siempre. Y Dios te dice en esta mañana, vuélvete, confiesa, apártate. No seamos tan duros, hermanos, sino que tengamos así el corazón de Josías, que ante el mensaje de la palabra de Dios se enterneció su corazón. Y que así sea nuestro corazón. La acción del arrepentimiento, de la confesión. Y el no poner excusa, sino decir, fallé, pequé, me equivoqué, yo pequé, yo fallé. ¿Sí? Y Dios, como le decía, ese mensaje, Dios le estaba hablando a su pueblo. Y Dios le habla en esta mañana a la iglesia. ¿Saben? Que le habló a una de las iglesias de Apocalipsis y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete, le dice a la iglesia. Y haz las primeras obras, vuelve a tu primer amor, haz las primeras obras. Y dice, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. Y es un mensaje para hoy también, para la iglesia. Regresa a tu primer amor, iglesia. Regresa al secreto con Dios. Vuélvete a mí, dice Dios. Al primer amor. Pero muchos se ponen esa máscara, hermanos, y caen en un activismo, en una religiosidad. Dejar de fingir y no ponernos máscaras con Dios. Israel ya estaba cautiva y el mensaje es regresa. Yo soy misericordioso, pero reconoce tu maldad. El ejemplo que pone ahí es durísimo, hermano. Una esposa que fornica con otros hombres. Si pensamos un poco y razonamos, cualquiera diría, quédate ahí y no regreses. Pero Dios le dice, vuélvete, regresa. Vemos la misericordia y el amor de Dios. Y como le decía recién, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿saben qué? Reconocer es confesar. Y implica eso un verdadero arrepentimiento. Sin excusa, sin fingimiento, sin fingir nada. Como le dije recién, le ilustré la historia del hijo pródigo. Pero también el Salmo 51. Cuando David se arrepiente del pecado, pero no solamente del pecado de adulterio, sino de homicidio y de todo lo que había hecho David. Y que Natán lo tiene que confrontar y le tiene que decir, no, ese hombre sos vos, David. Y después viene y vemos en la Biblia lo que es el Salmo 51, que dice, contra ti, Señor, he pecado, no quites tu espíritu de mí. Y se vuelven en un verdadero arrepentimiento. Es lo que dice el Salmo 51, usted lo puede leer.
Pero el llamado siempre, y las palabras que resaltan en estos versículos, dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Miren, y os tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Está hablando también de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? De que Jesucristo va a reinar, ¿no? En los 1000 años. Está hablando en eso, haciendo una proyección al futuro. Pero también vemos, hermanos, y lo que podemos aplicar de estos versículos que acabamos de leer, es que la rebeldía lleva la obstinación a la dureza del corazón. ¿Vieron cuando se hacen callos? Eso sucede cuando nos volvemos apáticos a la voz de Dios. Empezamos a endurecer el corazón, se hace como una escarcha en el corazón y se vuelve duro, se endurece. ¿Saben? La rebeldía y la dureza del corazón impiden que nosotros podamos reconocer nuestros pecados. Y pasa lo que sucedía ahí con Israel, con Judá. Pero cuando hay una convicción de pecado y reconocemos que hemos fallado, ahí es donde hay sensibilidad. Empieza a haber sensibilidad a la voz de Dios, a reconocer que, Señor, yo necesito tu perdón, y a no hacer oídos sordos a lo que Dios quiere hablarnos. Fíjense en que siempre la reprensión de Dios hacia Israel fue porque no lo escuchaba. Fue porque no escuchaban, no me escucharon. Se fueron, dice, tras dioses ajenos, se olvidaron de mí. Y siempre la exhortación es a regresar, a convertirse, conviértanse, dice. Y como les dije recién, usa de una forma ilustrativa como un esposo. ¿Saben por qué un esposo? Porque Dios no quiere tener un pacto religioso externo, porque Dios quiere tener intimidad y que vos conozcas a Dios y que yo conozca a Dios, porque Dios ya nos conoce a nosotros, pero que yo conozca a Dios y que vos conozcas a Dios. Habla de relación, por eso pone el ejemplo de un esposo, de una relación, por eso pone ese ejemplo, no de un pacto religioso externo. Es más, Jeremías, el mismo libro de Jeremías dice, en este nuevo pacto, dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mis leyes en mis mentes y en su corazón. En el nuevo pacto es así. Y ya no es solamente algo religioso, algo externo, sino algo interno, hermanos, y de todo corazón. Y dice, ¿no? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Acontecimientos futuros, como les dije, que van a venir. Pero miren, hermanos, Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que siempre llama a restaurarnos. Siempre llama a volver. ¿Cuántos han experimentado la gracia y el amor de Dios y la misericordia? Amén, ¿no? Porque Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados. Nos perdonó, nos limpió, nos hizo libres, nos transformó. Porque Cristo vino a nuestras vidas. La gracia de Dios nos alcanzó. Y saben, dice que Él va a poner pastores que apacienten con sabiduría y conciencia. Él nos dio el mejor pastor, el pastor de pastores, Jesucristo. Nos dio todo, hermanos. Y Él vive en nuestros corazones y Él es el que gobierna. Y por el poder de su Espíritu y el poder de su palabra es el que nos restaura y el que nos transforma. Y Él puede transformar aquel que está lejos, así como estaban lejos de Dios esas 10 tribus que ya estaban en cautividad, como aquel que también finge. Él tiene todo el poder para transformar los corazones si hay un verdadero arrepentimiento. Él tiene todo el poder para cambiar nuestros corazones. Solamente tenemos que volvernos a Él. Y cuando nos volvemos a Él, Él se ocupa. Él se encarga del resto. Solamente es regresar. Solamente es volver y decir y confesar y apartarse y realmente con todo tu corazón volverte a Dios. Pastores, dice la Biblia, que apacienten con sabiduría y conciencia. Veedores para su pueblo. Que apacienten, que alimenten el rebaño. La Biblia dice que Dios constituyó, Efesios 4, maestros
apóstoles, pastores, evangelistas, todo con el propósito, ¿no?, de que la iglesia crezca, de preparar, dice, a los santos para la obra en el ministerio. Con ese propósito Dios pone pastores conforme a su corazón, ¿sí? De que la iglesia crezca, de tener un crecimiento espiritual, pastores, evangelistas, maestros. Ese es el propósito por el cual Dios da pastores conforme según su corazón. ¿Sí, hermanos? Pastores según el corazón de Dios. Lindo título, lindo lema, ¿no? Según el corazón de Dios. Que apacienten, que alimenten el rebaño, que den un mensaje de parte de Dios, porque conocen a Dios. ¿Sí? Que estén en el secreto con Dios. Y eso se los da Dios a la iglesia. ¿Sí? Verso 21, miren lo que sucede. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. ¿Es aplicable a nosotros también? ¿No nos olvidamos de Dios a veces? Y dice, convertíos, hijos rebeldes, y miren, esta es la promesa, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres santo, Jehová nuestro Dios. Adelantemos unos versículos, verso 24. Confusión, miren, consumió el trabajo de nuestros padres, de nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas. Yacemos en nuestra confusión. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Nuestra afrenta nos cubre, dice, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres de nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. No hemos escuchado, no hemos atendido su voz, y saben, eso es lo que hace el pecado. El pecado, mis hermanos, dice que la paga del pecado, la Biblia, es muerte. Y eso es lo que sucedía. Miren cómo el pecado los tenía tapados hasta acá, estaban confundidos. Así es cuando estamos apartados de Dios, así es el pecado en nosotros. Nos confunde, no tenemos dirección, no tenemos claridad, porque así es el pecado, mis hermanos. Pero miren, cuando dice convertidos es volver, y yo me ocupo, como le dice, te voy a sanar de las rebeliones. El pecado es como una enfermedad que si no la curás, te termina matando. Y acá lo que vemos es Dios, hermano, que está dispuesto a sanar al quebrantado de corazón y al humilde de espíritu. Es Dios dispuesto a decir, si te convertís, si te volvés, yo estoy dispuesto a sanarte. Jesucristo dijo algo, ¿no? Jesús dijo esto: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Pero dice, yo he venido a llamar a justos y a pecadores al arrepentimiento. Yo he venido a sanar a los enfermos. Yo he venido a llamar a justos y a pecadores al arrepentimiento, dijo Jesús. Ese es nuestro Dios, hermano, que está dispuesto en esta mañana a sanar tu corazón. Pero si te volvés, si confesás, si te apartás, ¿sí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No sirve de nada, mi hermano o mi hermana, venir un domingo, fingir que estoy bien y por dentro está destruido. Dios en este momento está llamando a reconciliación. Él busca pecadores que se vuelvan al arrepentimiento. Y la promesa es, si te convertís, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Y solamente ahí, mis hermanos, es donde podemos experimentar sanidad, salvación, y donde dejamos a un lado lo que es la vanidad, la confusión como el pecado, donde nos apartamos del pecado para acercarnos a Dios. Porque, ¿saben? El pecado destruye, hermanos. El pecado destruye familias. El pecado destruye a una persona en la droga, ¿no? El pecado destruye la sociedad. El pecado vino a traer muerte, pero Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Hay personas que lo escucho a veces cuando tengo la oportunidad de hablar y me dicen, por el alcohol
perdí toda mi familia. Por los vicios, perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mis hijos. Y eso es lo que hace el pecado. Pero cuando nos volvemos a Dios, hay una oportunidad. Y la Biblia dice que hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y siempre es la exhortación, vuélvete, conviértete, reconoce a Jesús como tu Salvador. Y siempre el Señor está con brazos abiertos a perdonar y a restaurar. Por eso el verso 4 y 1 y 2 dice, si te volvieres, oh Israel, dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Pero saben, a veces no lo hacen de todo corazón. Por eso la aclaración acá, si te vas a volver, pero volvete a mí, le dice. Aclara ahí. Y dice, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares en verdad, dice, si lo haces en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. En verdad, hermanos. Mis hermanos, cuando nos volvemos a Dios es de todo corazón, no a medias. No aprender un lenguaje, como les decía ayer a los jóvenes, amén, aleluya, y por dentro no estar lejos de Dios, una religiosidad. Muchos hacen eso y no experimentan esa verdadera libertad en Cristo. Vuélvete, dice el Señor en esta mañana, te estoy llamando. Ríndete ante mí, dice el Señor, y en mí hay salvación, en mí hay restauración. Permite que en esta mañana yo sea el que te restaure. Ríndete. Confiesa tus pecados y apártate de él, pero permite que yo sea el que te sane, el que te apaciente y que ponga un corazón de carne. Jesucristo dijo algo, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Porque así dice Jehová, el verso 3, capítulo 4, verso 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Como en esta mañana, hermanos, Él da su palabra y dice, quiten las malezas que hay en su corazón, los espinos de tu corazón, porque en espinos, ¿qué pasa con la semilla? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y dice que la semilla cayó, pero la que cayó en espino, ¿qué pasó? Fue ahogada por los afanes de este mundo. Y así sucede, hermano. Dice, limpia tu corazón, quita todo lo que hay, todas esas malezas que hay, límpialas, para que la palabra caiga en tu corazón. Es decir, un ejemplo, no te resistas, no pongas excusa, abrí tu corazón a Dios, abrí tu corazón a la palabra, prepara la tierra, prepara el terreno, eso representa tu corazón, no lo endurezcas, para que la semilla de la palabra de Dios caiga y dé fruto al 100%. Abrí tu corazón a Dios para después tener una cosecha, hermanos. Quita la dureza, lo que te hace estar lejos de Dios. Saben, hermanos, que cuando no estamos en su palabra o en la presencia de Dios o venir a congregarnos, hace que también nos enfriemos y estemos distantes de Dios. Pero dice, quita todo eso y prepara tu corazón para que tu corazón y mi corazón sea una tierra fértil que dé al 100%. Por eso dice ahí en el verso 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Dice, circuncidaos. Un corazón dócil, un corazón tierno a su palabra. Romper la tierra para preparar el corazón para esa cosecha espiritual. Circuncidado, dice, quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? ¿Qué nos quiere decir Dios en esta mañana? Con circuncidad a Jehová. ¿Saben que esta palabra me venía día tras día? Circuncidad puede ser el prepucio de vuestro corazón. Es decir, ¿saben lo que era la circuncisión? Era un rito externo. Pero dice, circuncidad
Dios dice el prepucio de vuestro corazón. No solamente un rito externo, sino interno, no superficial. Por eso dice arar, quitar todas las malezas, circuncidar. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz, dice. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo circuncidar el prepucio de vuestro corazón? Lo interno. Solamente lo puede hacer Dios. Deuteronomio 36 dice, le voy a pedir que lo pongan en pantalla. 36 dice, y circuncidará a Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, no a medias, no fingidamente, y con toda tu alma, a fin de que vivas, hermano. A fin de que vivas. ¿Y ustedes creen que Dios lo puede hacer ahora? Es el único que puede circuncidar corazones, hermano. Circuncidar el prepucio, ese ritual que hacían, no era externo, pero Él puede hacer lo interno, lo que nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no solamente, Dios quiere una relación, intimidad, circuncidar lo íntimo, lo interno. No solo una obediencia formal, hice esto, aquello, ya hice el discipulado, pastor, ya estoy así sirviendo, pastor. No, algo externo, algo interno, hermano. Todo tu corazón. Dame, hijo mío, hoy todo tu corazón, dice la Biblia. Porque de él mana la vida, dice. Pero dame todo tu corazón, no a media. Es una entrega total. La demanda de Dios es, en esta mañana, iglesia, circuncida tu corazón delante de la presencia de Dios. Para ir aterrizando, finalizando. La demanda de Dios en circuncidar el corazón es también morir a vos mismo. Termino con una historia. Había una persona que estaba orando y siempre que terminaba de orar decía una frase. Y la frase que decía, Señor, quita las telas de araña que hay en mi corazón. Y siempre el hermano lo escuchaba decir siempre lo mismo cuando terminaba de orar. Señor, quita las telas arañas que hay en mi corazón. Y a cada rato así, ¿viste? Señor, quita las telas arañas que hay en mi corazón. Y el hermano así repetía su oración. Y en un momento el hermano que lo escuchaba agarró y dijo, y Señor, de paso mata la araña. El Señor, mis hermanos, quiere limpiar todo nuestro corazón. Hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser limpiadas, que necesitan ser restauradas y que necesitan ser sanadas. Y esa es la reprensión de Dios, es que te vuelvas, a que no seas un religioso más, sino que realmente experimentes eso en tu corazón. Es algo interno, hermanos. Es reconocer que fallás, pero reconocer que también puedes ser sanado hoy. ¿Saben? Ese es el trato de Dios. Pero hay que ser sensible a lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo quisiera cerrar este mensaje, yo venía pensando y decía, Señor, hago un llamado para que pasen y pongan su corazón delante de ti, y sería como medio contradictorio ya. Porque Josías dice que lo hizo en presencia de Jehová, humilló su corazón. Sé que a veces Dios sí tiene ese sentir que pone en nosotros de hacer un llamado, de que pases adelante y que Dios te ministre. Pero en esta ocasión no va a ser así. En esta ocasión va a ser vos y Dios, tu corazón para con Dios, ahí donde estás. O quizás después que salga de acá y te empieces a rever el mensaje en tu auto, en tu casa. No lo sé. Pero la reprensión, iglesia, el mensaje es que te vuelvas a Dios. Y quizás yo decía, Señor, hago un llamado. Y pasan adelante. Pero sería contradictorio, porque Dios mira, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Y yo te invito en esta mañana a que si Dios habló a tu corazón a través de la palabra, que te tomes un momento acá o en tu auto, como te decía, pero ¿saben qué? El mensaje es vuélvete.
Regresa. Regresa a Dios. Porque fuera de Dios no hay nada. Porque solamente Dios puede sanar, restaurar. Reconoce como el hijo pródigo. Y no solamente lo digas, hacelo. Y Dios se encarga del resto. Esa es la promesa, hermano. Que si te convertís, Dios te sana. Y cierro con esto. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y esa es la promesa, hermano. Si te convirtieres, si te volvieres, delante de mí estarás. Y serás, dice, estarás delante de mí, y serás como mi boca. También le dice a Jeremías: si entresacas lo precioso de lo vil. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Dios está dispuesto a sanar y a restaurar corazones en esta mañana. Pero el mensaje es: vuélvete, regresa a Dios. Que no sea externo pasar acá adelante y que te vean levantar las manos y llorar y después vos salir afuera y seguir haciendo lo mismo. Que no sea así, hermano. Que realmente haya una circuncisión en nuestro corazón por el Espíritu Santo en esta mañana, donde seamos determinados, así como se determinó el hijo pródigo, a cambiar, a volver a Dios, a regresar a Dios. No solamente de labios, sino con todo tu corazón. Y si estás dispuesto a hacerlo, ponete en pie en esta mañana. Padre, yo le he dado tu palabra, tal como me las has dado a mí, Señor. Y sé que hay cosas en nuestro corazón que en esta mañana, internamente, en nuestras vidas, tú quieres circuncidar, Señor. Tú quieres limpiar, tú quieres sanar, tú quieres transformar, Señor. Lo que no puedo hacer yo, Señor, lo haces tú, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y la reprensión, Señor, que tú das en esta mañana es que al regresar a ti, Señor, tú nos restaurarás, tú nos sanarás. Quizás hemos abandonado el lugar secreto donde ya no estamos orando, no estamos buscándote, Señor, te pedimos perdón. Y en esta mañana, habla con Dios. Es un momento donde podés hablar con Dios. Es un momento donde Dios quiere limpiar nuestro corazón, iglesia. Es un momento especial entre vos y Dios, entre yo y Dios, donde podés ser sanado, ser ministrado. Tan solo si confiesas, si te apartas. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Porque contra ti hemos pecado, Señor, y contra ti hemos hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos, Señor. Pero, Señor, tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira, Señor, y grande en misericordia. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Limpia las malezas que hay en nuestro corazón, el egoísmo, la envidia, la falta de perdón, cada cosa que hay en nuestro corazón que nos aleja de ti, que nos impide que podamos tener una relación. Quizás pecados que están ocultos, que tenemos vergüenza de ser descubiertos. Aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Tú eres amplio en perdonar, Señor. Gracias por tan gran, inmenso amor que tienes para con nosotros.
aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque al estar delante de tu presencia, conocemos nuestras miserias y tu santidad, Señor. De que tú eres santo, santo, Señor. Y podemos ver, Señor, nuestras miserias. Reconocer que separado de ti, Señor, no podemos hacer nada. Señor, en esta mañana, por tu Espíritu, Señor, quita, Señor, de nuestro corazón, decirle al Señor, la apatía, quizás la tibieza, por un momento adorar a Dios y por un momento hacer otras cosas. Pero Señor, basta estas cosas. Queremos entregar todo nuestro corazón y que tu Espíritu nos ministre en esta mañana y realmente cambiar, Señor, para ti. Levanta tus manos en adoración a Dios. Y busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca al Señor que está cercano. Dios se manifiesta a corazones que se humillan y se quebrantan. A corazones que realmente reconocen su necesidad de Él. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo en medio de nosotros.